Lo que nadie se ha atrevido a hablar sobre el uso del cannabis. Quédate, aquí te lo vamos a contar. Así es que es mito o realidad que el cannabis medicinal sustituye la medicina tradicional. Creo que hay que entender primero qué es cannabis medicinal y dónde estamos parados. Obviamente sabemos que hoy el cannabis es una fuente muy importante y está como de moda, pero tenemos que hoy comprender dónde estamos parados y qué viene a brindar esta planta. Evidentemente la planta sí es medicinal en un aspecto, pero ha sido la historia mal contada. Nos han contado que cura, que ayuda en diferentes enfermedades y lo que en realidad hace es un acompañamiento y esto es la diferencia y es un acompañamiento natural. Eso es la diferencia de lo que hoy vamos a empezar a hablar y también comprender que en México vivimos en un país que el cannabis medicinal es legal. Entonces dime algo, ¿es cierto o es falso que el cannabis es inofensivo? No es inofensivo. Es importante recalcar que no solo es una planta, sí es una planta, pero hay que ver el comportamiento del ser humano alrededor de ella. Y es por eso que tenemos que empezar a fomentar la educación y la investigación más allá de lo que ha llegado el día de hoy, para que entonces sepamos cómo utilizar esta planta en beneficio, como dice Heidi, de un complemento a lo que es la medicina el día de hoy, ¿no? La marihuana y el cannabis nos ayudan a esto, a hacer un complemento de muchos tratamientos para disminuir síntomas, pero hasta el momento no se ha confirmado que disminuya tumores, que cure el cáncer, ¿no? Vamos hacia allá, seguimos investigando, pero es importante que se despenalice y se legalice esto para poder entonces fomentar la investigación y la educación. Dime algo, ¿es mito o realidad que el CBD tiene que tener un componente de THC para activarse? O sea, igual el CBD tiene que tener, aunque sea un mínimo de THC o no. Volvemos a lo mismo, esto es un mito, el CBD no es medicinal, es un cannabinoide que se hizo una investigación, un doctor, venimos de una prohibición de más de 100 años. Esta industria apenas empieza, tendremos unos 20, unos 30, 40 años en esto, y cuando se logra esta investigación, estas dos moléculas nos empiezan a ayudar a interpretar un poco mejor cómo es el funcionamiento de ellas en el cuerpo humano. Y lo que pasa es que Estados Unidos nos vende un marketing del CBD que sea medicinal. Y eso fue el problema erróneo porque eso no es medicinal. Y eso es un gran mito. El CBD no es medicinal. Porque se ve como que si fuera más legal, ¿no? El CBD en aceite, en pomadas, como que en vapes, como si eso sí pudieras, ¿no? Esos son productos derivados de producto final que tú puedes crear para el consumo humano o para tópicos, pero van con diferentes componentes. Por supuesto, podemos empezar a hacer productos con este componente, pero eso no significa que cuando Sharon se la ponga se va a curar de cosas. No, es un complemento y te va a ayudar en un tema natural. Hasta ahí. Entonces explícame un poquito más porque soy completamente analfabeta en el tema. No sé, ¿qué es el CBD? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué reacciones, qué efectos puedo sentir si estoy consumiendo CBD? ¿Y qué efectos puedo sentir o tener cuando estoy con marihuana, con cannabis? Ok, pues mira, el CBD lo platicamos fuera de las cámaras, ¿no? Existe, y nuevamente lo retomamos aquí, ¿no? La separación del THC y el CBD, ¿no? Existen los vapes de THC, que también los ves allá afuera, y te lo echas y bueno, es una cantidad impresionante de THC la que te metes, porque es específico en ese cannabinoide. Y luego está los de CBD, ¿no? Que son completamente el otro cannabinoide y que seamos, bueno, les voy a decir aquí las grandes diferencias. El THC es un cannabinoide que es psicoactivo y produce intoxicación. ¿Qué es psicoactivo? Psicoactivo es que entra a tu sistema nervioso. Y hay una alteración. Hay una alteración en tu sistema nervioso, al igual que la cafeína, al igual que el azúcar y que el alcohol. Pero sí el THC sí no estás en tus 5 sentidos, ¿correcto? O sea, porque la cafeína sí estás en tus 5 sentidos, solamente estás intoxicado, pero estás en tus 5 sentidos. Es un efecto muy diferente al del alcohol. Y para terminar la pregunta que me hacían del THC y del CBD, terminamos con que el THC es psicoactivo y te intoxica, y el CBD
es psicoactivo porque también hace efectos en tu sistema nervioso, pero no causa intoxicación. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El CBD ayuda a desinflamar, el THC ayuda para otras cosas. Para que sea cannabis medicinal, tiene que haber varios componentes de la planta junto con otras cosas para poder hacer un medicamento que le pueda ayudar a una persona, una fórmula magistral que sea específica para esa persona, ¿no? Pero para eso nos hace falta muchos años de investigación y es hacia donde vamos, ¿no? Eso es lo que estamos proponiendo en Revolución con Flores. Soluciones que a partir de la salud vean cómo solucionar este problema que el día de hoy se sigue atacando desde una perspectiva de seguridad, cuando es evidente que es de salud, ¿no? Correcto. Algo importante que nos hemos dado cuenta que seguimos investigando en este camino es que los famosos mal viajes o tuve esta demasiada intoxicación es porque hubo un consumo no adecuado. Desgraciadamente hay mucha gente que lo combina con otras sustancias y eso no lo recomendamos. Y mucha gente, como cuando lo hace por primera vez, no sabe cuál es la dosis ideal que debe fumar. Nosotros lo que buscamos en Revolución con Flores es educar al usuario y sobre todo a la parte medicinal que nos va a ayudar a guiar al usuario cómo tiene que ser el consumo. Hoy los trastornos de consumo que existen no es que te vuelvas adicto. Tienes un trastorno de consumo es porque no sabes la dosis que debes consumir o cómo debes hacerlo. Eso es algo que hoy vemos y es una problemática radical que estamos empezando a sostener y a darle una solución. Durante muchos años el cannabis ha estado prohibido en muchos países. Por alguna razón, me imagino que ha estado prohibido. ¿Es mito o es realidad que genera adicción, que crea una adicción? Se crea un trastorno de cannabis. Eso es lo que sucede. Y este trastorno de cannabis, la mayoría de los consumidores lo tienen. ¿Qué significa? Un trastorno de cannabis es un uso o mal uso de cualquier sustancia. La cannabis hoy científicamente está comprobado que no puedes morir de una sobredosis. Por diferentes temas. Uno de esos temas es que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, que esto nos ayuda como a poder, que el proceso de cannabis es un proceso natural que nosotros hacemos como seres humanos. Entonces, lo que sucede es que no tenemos un uso responsable de la planta. No tenemos una guía, no tenemos productos ideales para un consumo, no tenemos una educación de cómo se debe de hacer. Entonces, sí se puede llegar a tener un trastorno de consumo. Una adicción en realidad no es, sino es un trastorno. Yo siento también que mucha gente utiliza como justificación que es, no en lugares en Estados Unidos que es legal el cannabis medicinal, medicinal, y entonces pues realmente es, no, pues yo sufro de ansiedad. Entonces ya te dan tu tarjetita y como dices tú, no hay una educación de cómo consumir el cannabis medicinal. Entonces, sí se puede llegar a producir un problema. Sí. O sea, yo tengo una persona que conozco que sí, sobre todo, a lo mejor empezó a fumar muy tarde en su vida, pero en la pandemia sí como que se exponenció. Y sí se convirtió en una adicción, pero también creo que tiene mucho que ver, se vuelve una dependencia en tratar de anestesiar muchas cosas, ¿no? Entonces, a nivel emocional y mental, como que cuál es su perspectiva de cómo trabajar esta parte emocional, alguna parte de la salud mental, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros desde Revolución con Flores estamos ocupando las reglas que hoy existen en México y como les contábamos, nosotros vemos humanos, nosotros estamos buscando dar estas soluciones y brindar que el consumo sea el adecuado y sea el responsable para cada usuario y que venga en acompañamiento lo estamos viendo de tema de salud, un estilo de vida. Porque no es para todos, pero los que lo quieran hacer, que no lleguen a ese consumo. ¿Pero cómo lo controlas? Hablemos de derechos humanos, ¿no? Prohibido prohibir. Prohibido prohibir. Pero también, entonces, ¿cómo damos una guía de un uso correcto, no? Un acompañamiento por lo menos, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, nosotras les doy una primicia aquí para ti, para que lo escuches en tu casa y lo tengas muy en mente. No te preocupes, que la marihuana va a ser legal en este país, no te preocupes. Estamos buscando justo cómo trabajar con las autoridades de salud en México que nos dejen ser su tercera autorizada en este aspecto, ¿no? Traemos una herramienta de tecnología
maravillosa que va a ayudar justo a dar solución a lo que me estás preguntando. Y lo más hermoso es que esta herramienta no nada más se puede utilizar en México, sino también en todos los países donde la marihuana o el consumo de marihuana esté permitido, sea despenalizado o sea legal, ¿no? Estamos mirando hacia el 2026. ¿Qué tenemos en el 2026? La Copa Mundial de Fútbol más grande de la historia, donde por primera vez en la sede de esta Copa el consumo de marihuana está legalizado y despenalizado, que es México, Estados Unidos y Canadá. Wow. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? No tengo idea, pero lo van a hacer. Ahí estamos, ¿no? Justamente buscando, brindando soluciones, cuestionándonos cosas de, oye, ¿cuánta gente, Sectur, como cuánta gente crees que venga, no? Oye, pues nosotros estamos pensando que como 1 millón de personas. Órale, ¿qué vamos a hacer con 1 millón de personas? Que además el día de hoy el 50% de los viajeros alrededor del mundo somos millennials y que además tenemos súper normalizado el consumo de marihuana. Sí. Para nosotros sí es importante buscar los destinos donde no seamos criminalizados por comprar y por consumir. Entonces, México el día de hoy se vuelve un top en esto. Wow. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer justo para brindar soluciones de salud a todos los visitantes y además a los consumidores locales? Para que esto no se vuelva un problema justo como en Estados Unidos. Preguntabas hace poquito sobre si se pueden tratar trastornos de otras sustancias con cannabis. El día de hoy te puedo contar que en el uso de opioides específicamente sí se puede. Sí se puede. Y hay ya investigaciones de personas, es una realidad que se puede utilizar el cannabis de cierta forma, acompañado de un experto en la salud, para reducir adicciones o trastornos de consumo a opioides. Correcto. En el alcohol no estoy segura. Te cuento que yo tengo personas que están justo saliendo de esta enfermedad emocional que es el alcoholismo y sinceramente combinada con la marihuana han dejado el alcohol, pero no han dejado la marihuana, ¿no? Entonces, es algo que sucede, es algo que tenemos que seguir investigando, ¿no? Y justo te quiero de preguntar aquí algo. No cualquier doctor, por tener la licencia, el título de ser doctor, puede recetar esto. ¿Quiénes sí o cómo le pueden hacer esos doctores que pueden hacerlo? Y pregunta también, pegada a esta, es, ¿cuál es una dosis que le podemos decir ya es medicinal? Hoy existe un reglamento de cannabis medicinal en México y vives en un país donde el cannabis medicinal es legal y está despenalizado el consumo de cannabis. Todo experto en salud que esté interesado en empezar a hacer investigación, entender cómo crear un acompañamiento con sus pacientes, se puede acercar a Revolución con Flores. Nosotras no somos médicas, pero tenemos un consejo, un board médico que nos da y nos brinda este apoyo. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un país que el cannabis medicinal es legal y requerimos hablar el idioma de los expertos en salud para brindar estas soluciones de cómo le vamos a hacer. ¿Cuál es la dosis ideal? La dosis ideal es diferente para cada quien. Todo va a depender de este proceso que vas a vivir de salud para poder comprender y entender dónde te encuentras y si llegas a ser un candidato. Volvemos a lo mismo, prohibido prohibir, pero nosotros te vamos a brindar una educación. Ya tú sabrás qué hacer, tú ya tendrás la información a la mano, tú sabrás qué puedes llegar a hacer y cómo consumirlo. Ya será tu responsabilidad como usuario cómo lo vas a brindar, pero de nuestro lado te vamos a facilitar la educación, la seguridad, los productos y servicios que requieras. Ahora, los productos para consumo adulto, como lo hagas recreativo, no nos gusta usar la parte recreativa porque también la palabra recreativa es un mito de la industria del cannabis y lleva otras cosas, que como son actividades para pequeños o otras cosas. Entonces, le llamamos uso adulto. O sea, niños no pueden usar. Es lo que quería decir. ¿Cuál es la edad mínima para cannabis medicinal? Algo muy importante, que eso también es un mito y es una realidad, en Estados Unidos se ha tratado niños con cannabis y hoy sabemos por nuestro board médico que es una práctica que no se debe de hacer. Como lo hemos platicado, el cannabis sí genera un trastorno de consumo y lo que tú estás haciendo es activando desde muy pequeño el sistema endocannabinoide de este humano con este tipo de sustancias. Entonces, hoy sabemos que no se debe recetar, hablando de manera medicinal, no se debe recetar un acompañamiento a un pequeño.
Y con respecto a los médicos, ¿no? Que me decías, oye, ¿cómo un médico puede hacer este acompañamiento? Igualmente falta información y educación en el cuerpo médico y en los especialistas de la salud con respecto al sistema endocannabinoide y a cómo utilizar medicamentos a base de cannabinoides o productos a base de cannabinoides para poder lograr hacer un acompañamiento, ¿no? La doctora que rige nuestro board médico es la doctora Mafer Arboleda, que es una mujer maravillosa que también tiene muchos años ya investigando el cannabis medicinal. Ella tiene experiencia clínica en investigación con cannabis y con cannabinoides en Canadá, en Colombia y bueno, ahora está aquí en México, ¿no? Entonces, y dolor crónico, justo, ¿no? Entonces ahí sí entra el cannabis, ¿no? Ella está muy especializada justo en ese tema, en todos los, este tipo de cuidados paliativos y demás, y ella utiliza el cannabis en eso, ¿no? Hay el día de hoy oferta para que los médicos puedan empezar a estudiar esta parte. Desde Revolución con Flores estaremos igualmente trabajando con instituciones de salud y con algunas universidades para que exista un proceso de no nada más de culturización, sino también de capacitación, de evaluación y de acreditación a los médicos que van a poder hacer esto, ¿no? Va a haber 2 especialidades, que es la parte del cannabis medicinal, personas o médicos especialistas de la salud que quieran aprender a hacer un diagnóstico y a prescribir cannabis, y están los otros que seguramente no serán médicos generales y todos estos médicos, porque nuevamente, ¿qué médico te recomienda una medicina fumada? Ninguno. Entonces, hablemos entonces con especialistas de acá y de acá. Justo, ¿no? es algo que quería comentar, que esto no es un mito, es de hecho una súper realidad, no hay nada, no hay un camino más cortito para trabajar la salud mental que ir con una persona, como un terapeuta, como un coach, con alguien que sepa realmente en materia, que pueda trabajar tus emociones y que después te canalice con el doctor o con la persona que pueda darte estas, serían como muletillas que puedas ayudarte en el camino, pero no hay magia. No es magia de ya me tomo una medicina o un antidepresivo o mi cannabis medicinal y listo. Y ya estoy perfecta y a lo que sigue. Es el trabajo interno y poder y trabajo. Querer vivir el cambio. Entonces, siempre creo que es bueno buscar un acompañamiento. Si en el caso de que nos estás viendo, quisieras probar cannabis medicinal, puede ser un camino increíble si es que no quieres medicina tradicional. Pero a mí me gustaría nada más, antes de cerrar, que me pudieran decir, o sea, si alguien ya está en cannabis medicinal y que está haciendo un mal uso de, ¿qué síntomas se pueden observar? Me explico tanto, ¿qué síntomas me puedo observar en mí? O alguien a mi alrededor que esté diciendo, híjole, yo creo que ya estás haciendo un mal uso de este cannabis medicinal, y síntomas no nada más físicos, también síntomas mentales. Mira, te vamos a poner un ejemplo. Hace un año tuvimos un episodio de un trastorno de consumo de una persona que nos pidió ayuda y estaba en un brote psicótico. En ese momento, pues él tenía un consumo y tenía, entre comillas, un acompañamiento con su psicóloga en todo este aspecto, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que la problemática en realidad viene de todo, de esta cadena, desde el usuario, desde que no hay reducción de riesgos, desde que no hay buenas prácticas tampoco en la materia de salud para el acompañamiento, nos dimos cuenta que todo el problema de las sustancias viene de la salud mental. Nosotros siempre recomendamos que primero nos veamos, nos chequemos, veamos, nuestra salud mental es algo que tenemos que cuidar. Las sustancias y lo que queramos va a ser una decisión que tú vas a elegir cómo lo quieres hacer y cómo le quieres hacer ese impacto a tu cuerpo, ¿no? Pero nosotros por eso buscamos, tú que estás en casa, que quieres hacer un consumo responsable, primero, ve con un experto, revisa tu salud mental, revisa tu cuerpo y conoce un poco más la información de qué te brinda la planta, porque la planta no te va a curar. Eso no va a suceder. Pero ¿cómo podremos ver una intoxicación? O sea, ya un mal pues uso. Mira, o sea, yo te lo cuento por experiencia propia, porque así como me veo, también he tenido malas experiencias con cannabis. No juzguemos. Sí, muchas gracias. Pero sí, ha sido... te lo cuento, se los contaba fuera de cámaras. Yo en algún momento estoy pensando ser mamá, tengo 34 años, espero que a los 36 pueda empezar a buscar hacerlo. Y yo decidí empezar a hacer una reducción en mi consumo porque me di cuenta de que ya dejé de ser la persona que yo era,
¿no? Soy una mujer que se levanta temprano, que le encanta el deporte, que le fascina leer, que le gusta ser estricta con sus cosas con respecto al trabajo, cumplir sus objetivos, metas. Y en algún momento el cannabis yo lo utilicé para sanar muchas cosas que estaba pasando, ¿no? Mi realidad en ese momento no era la mejor y lo que yo quería era como, ok, necesito un poco de cannabis y me voy a concentrar en otra cosa y voy a echarle a andar, ¿no? Y así es como yo utilizaba el cannabis, como un curita para mis emociones. Y llegó un punto en mi vida, les cuento esto que me tomó bastante tiempo, desde los 30 hasta hace unos días que acabo de cumplir 34. Fue un proceso bastante largo en el que fue crecimiento. Yo siempre les digo que el crecimiento duele, ¿no? Ya sea físico, emocional, personal, duele. Entonces yo necesitaba algo que me ayudara a no irme tan abajo, y el cannabis me ayudaba en cierto aspecto, como les digo, como un curita. Hasta que ya llegó un punto de mi vida en el que dije, ok, ya estoy bien mentalmente, emocionalmente me siento bien, pero ya tengo un trastorno de consumo, de que ya me levanto y ya estoy fumando o algo, ¿no? Entonces es como, ¿qué estoy haciendo? Que sigo utilizando esto para alejarme de lo que realmente tengo que estar haciendo, ¿no? Entonces fue una decisión propia, lo platiqué con mis socias. El día de hace unas semanas yo empiezo ya con este proceso de regular mi consumo. ¿Por qué? Porque yo ya me veía cansada, deprimida. Yo tengo ovario poliquístico, ¿no? O sea, también las hormonas para arriba, para abajo. Llegó un punto en el que yo decía, ya no puedo más, o sea, ya no puedo nomás estar fumando y hacer como que nada pasó, ¿no? Y aparte dejas, yo siento, de estar en control de tus emociones, porque ya no estás acostumbrada a sentirlas. Exacto. Entonces, de alguna forma, pues sabes cómo no sentirlas, pero cuando las sientes ya no sabes qué hacer con ellas. Exacto. Afortunadamente yo me agarré de ir a terapia, ¿verdad? Sí, y de muchas cosas. Y entonces ahora por eso mi proceso es mucho más sencillo que nomás así de ya, dejo de fumar y no tengo abstinencia, ¿no? No, espérate. O sea, puede que no estés sudando y que la necesites por como ¿cómo se llama? Episodio de La Rosa de Guadalupe, que te lo prenden y ya te vas a echar encima de alguien, ¿no? Pero no, es que sirve, ¿no? Para la señora bonita que está ahí en casa, si ya lo vio, déjeme le digo que es mentira, ¿no? O sea, no nos ponemos así por un churro de marihuana, pero sí logras tener esta abstinencia de lo bien que te hace sentir, de lo relajado que te hace sentir, de que tu cuerpo no te duele, de que prácticamente pues, no te duele ni física ni emocionalmente, ¿no? Entonces, es importante voltear a ver a nuestro alrededor si alguien ya tiene este tipo de trastorno de consumo, porque se nota de inmediato en la actitud, se nota de inmediato en el estado de ánimo, en el cumplimiento de objetivos. Entonces, sí, porque sí, o sea, el exceso de uso de marihuana sí te lleva a una procrastinación, y quien me diga que no es porque en serio nunca se ha metido la cantidad de marihuana que yo me he metido tal vez, pero sí te lleva a un punto de procrastinación y sí llega a un punto de desequilibrio en tu vida. Entonces, que puede ser procrastinación también personal. Exacto. No tiene que nada más ser en metas y en el trabajo, ¿me explico? O sea, también puede ser dejar de trabajar en ti. Claro, ¿no? Dejar de cuidar tu salud, tu físico, tu humor, tus relaciones interpersonales, claro, ¿no? Y te digo, no es como un opioide, como en el alcohol o con el tabaco, que te pones así, pero sí lo llegas a sentir, sí te llegas a poner irritable, sí te llegas a poner de malas más fácil. Entonces es importante. Menos paciente, intolerante, claro. Es importante que voltees a ver tu consumo. Algo súper relevante, y no me va a dejar aquí mentir mi socia, me encantaría que complementaras con esto, es que imagínate, nosotros vemos, les estoy contando estamos tratando de brindar soluciones de salud y es algo que puedes utilizar en el mundo, bla, 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 pero no nada más nos quedamos con el usuario, sino también con el productor, ¿no? Nosotras como nuevas empresarias, ¿qué estamos poniendo en la mesa de los consumidores? Claro. ¿No? Yo no soy Coca-Cola, no te voy a venir a poner aquí 10 tarros de azúcar con un poquito de agua y colorante para que te lo eches, ¿no? ¿En serio qué estamos poniendo en la mesa? Estamos poniendo todavía productos más altos en THC, o sea, eso genera aún más paranoia, más ansiedad. ¿Por qué estamos yendo a esos extremos? Entonces, también voltear a ver qué es lo que estamos produciendo, y me encantaría que lo complementaras. Y creo que, perdona más, creo que antes de producirlo y todo debería de haber un movimiento de mucha educación, porque creo que es de la conciencia, hay que vivir en conciencia, en cualquier área de tu vida y lo que hagas, porque si no,
pues, La conciencia, sí, pero también la educación. O sea, la gente está muy mal informada, ¿no? La desinformación de a lo mejor el amigo que le dice, ¿qué crees? Échate este porrito, porque a mí me lo dio mi doctor y me ayudó muchísimo, ya me siento súper bien, y va el otro y lo fuma, que no era esta dosis adecuada para él ni para su enfermedad. Ahí empieza la desinformación. Yo les platico bajo mi experiencia. A mí me gusta tener un consumo lo más que se pueda, tanto medicinal como un consumo adulto responsable. Y esto quiere decir que tengo que tener momentos de desintoxicación. Y son viables, sí son viables. Mucha gente me dice, oye, es que voy a dejar el cannabis y me da miedo que esté el porro, como la Rosa de Guadalupe. No, por supuesto que vas a extrañarlo. Vas a estar, hoy quiero este momento de relajación conmigo, conectarme. Que se vuelve un hábito. Ajá, y lo extrañas. Pero te dura unos 60 segundos eso extrañar y te pones a hacer otras actividades, porque tú también tienes que hacer un reset, no debes ser dependiente de ninguna sustancia. ¿Y la desintoxicación es la dejo de golpe, de tajo? Poco a poco, o sea, como todo, no lo puedes dejar de golpe, hay procesos, hay programas, cada quien puede empezar a hacer un proceso conforme su estilo de vida, conforme lo vaya haciendo, porque no le puedes quitar de rápido el dulce a un niño, sino que tienes que ir poco a poco. Okay. En mi caso, yo decido, he tenido un exceso de consumo, voy a decidir que ahora sí, ya nada. Hago mi último consumo y decido hacer una intoxicación por un determinado tiempo. Pero sí, evidentemente hay formas de cómo hacerlo y no es tanjante, sino poco a poco. Y para todas las personas que nos están viendo que quieren tener un consumo medicinal adecuado o que quieren buscar una desintoxicación, ¿pueden acercarse a ustedes o ustedes los canalizarían con alguien? ¿Cómo funciona? Los canalizaríamos con alguien. Ahorita nosotros no estamos no tenemos todavía esa área en Revolución. Estamos desarrollándolo justo con el board médico. Pero justo, o sea, acércate con nosotros a Revolución con Flores y vamos a guiarte con una persona que te pueda ayudar a hacer un uso efectivo de la marihuana o a la desintoxicación, si así lo requieres, ¿no? Empezar a voltear a ver la salud mental y emocional de la gente. Sí, que no estás sola, ¿no? Y no hay peor enfermedad que la desinformación. Así que si tú estás buscando mejorar tu calidad de vida, algún tema físico o mental, acércate con un profesional que te pueda guiar, que te pueda ayudar, pero no lo hagas solo y menos por el consejo del amigo. Okay. Acuérdate que para vivir en conciencia hay que reprogramarnos. Déjanos tus comentarios, si tienes alguna duda, si tú has vivido algún tema con cannabis, déjanoslos acá porque nos van a estar ayudando a contestar todas las dudas y estamos aquí para ustedes. No estás sola. No están solos. Muchas gracias.